Buenas noches. En esta oportunidad voy a hablar sobre las normas generales de control interno, para lo cual comenzaré dando una breve definición sobre el sistema de control interno. El sistema de control interno es el conjunto de actividades, planes, acciones, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos dentro de una entidad. También a esto se le incluyen las actitudes de las autoridades y el personal organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, las cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficiente, eficaz, ética y transparente. Según la ley número 28716, ley de control interno de la entidad del Estado, este hace referencia a sus componentes, los cuales están constituidos por ambiente de control, las evaluaciones de riesgo, las actividades de control gerencial, las actividades de prevención y monitoreo, los sistemas de información y comunicación. Componente ambiente de control. El componente ambiente de control está relacionado con el ejercicio de buenas prácticas, valores y conductas y reglas apropiadas que nos permitan contribuir al establecimiento y fortalecimiento de políticas y procedimientos de control interno, los cuales nos conduzcan a lograr los objetivos institucionales y la cultura institucional de control. Los funcionarios, el titular y demás miembros de la entidad deben considerar como fundamental la actitud asumida respecto al control interno. La calidad del ambiente de control se verá reflejado en la calidad del desempeño de la entidad. A continuación desarrollaremos las normas básicas para el ambiente de control, los cuales son 8. Filosofía de la dirección. La filosofía de la dirección refleja una actitud de apoyo permanente hacia el control interno y el logro de sus objetivos, actuando con independencia, competencia y liderazgo, y estableciendo un código de ética y criterios de evaluación de desempeño. Por ejemplo, en las entidades públicas casi nunca se evalúa o supervisa continuamente el funcionamiento adecuado del control interno en la entidad, ya que a causa de esto muchas veces sucede que el personal que labora en gerencias o en algunas oficinas no está dispuesto a cooperar con el logro de los objetivos institucionales. Integridad y valores éticos. La integridad y valores éticos del titular, funcionarios y servidores determinan sus preferencias y juicios de valor, los que se traducen en normas de conducta y estilos de gestión. El titular y los funcionarios y demás empleados deben mantener una actitud de apoyo permanente hacia el control interno. La conducta del titular y los funcionarios deben ir más allá de solo cumplir las leyes, decretos, reglamentos y otras disposiciones normativas. Estos deben contribuir con el fortalecimiento de la vida institucional y su entorno. Administración estratégica. Es el proceso de planificar con componentes de visión, misión, metas y objetivos estratégicos. Toda entidad debe buscar tender a la elaboración de sus planes estratégicos y operativos gestionándolos. El control interno carece de sus fundamentos más importantes si es que una entidad no cuenta con la administración estratégica. Este solo se limitaría a ciertos aspectos formales. Estructura organizacional.
El titular o funcionario designado debe desarrollar, aprobar y actualizar la estructura organizativa en el marco de eficiencia y eficacia que mejor contribuya al cumplimiento de sus objetivos y a la consecuencia de su misión. Esta estructura orgánica no solo debe contener unidades, sino también considerar los procesos, operaciones, tipo y grado de autoridad en relación con sus niveles jerárquicos, canales y medios de comunicación. El resultado de toda esta labor debe formalizarse en manuales de procesos, de organización, funciones y organigramas. Administración de los recursos humanos. El titular o funcionario designado debe establecer políticas y procedimientos necesarios para asegurar una apropiada planificación y administración de los recursos humanos, de manera que estos garanticen el desarrollo profesional y aseguren la transparencia, eficacia y vocación de servicio de la comunidad. El titular o funcionario designado debe definir las políticas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta selección, inducción y desarrollo del personal. La eficacia del funcionamiento de los sistemas de control interno radica en el elemento humano. De ahí la importancia del desempeño de cada uno de los miembros de la entidad y de cuán claro comprenden su rol en el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Competencia profesional. El titular o funcionario designado debe reconocer como elemento esencial la competencia profesional del personal. La competencia incluye las capacidades, habilidades y conocimiento necesario para ayudar a asegurar una actuación ética, ordenada, económica, eficaz y eficiente, al igual que un buen entendimiento de las responsabilidades individuales relacionadas con el control interno. El funcionario o el titular debe incluir en su requerimiento de personal el nivel de competencia que se requiere para los puestos en la entidad, así como para las distintas tareas requeridas por los procesos que desarrolla la entidad. Asignación de autoridad y responsabilidad. Es necesario asignar claramente al personal sus deberes y responsabilidades, así como establecer relaciones de información, niveles y reglas de autorización, así como también hacerles conocer los límites de su autoridad. Los funcionarios y servidores públicos tienen la responsabilidad de mantener actualizadas sus deberes y responsabilidades, demostrando preocupación e interés en el desarrollo de su. También es necesario considerar que la delegación de autoridad no exime a los funcionarios y servidores públicos de la responsabilidad conferida como consecuencia de dicha delegación, es decir, la autoridad se delega, en tanto la responsabilidad se comparte. Órgano de control institucional. Los órganos de control institucional realizan sus funciones de control gubernamental con arreglo a la normativa del Sistema Nacional de Control y sujetos a la supervisión de la Contraloría General de la República. Las actividades de control interno a cargo de la correspondiente unidad orgánica deben estar debidamente implementadas. Estas contribuyen de manera significativa al buen ambiente de control. Estas normas básicas para el ambiente de control muchas veces son vulneradas en las entidades del Estado. Por ejemplo, cuando se realizan los concursos CAS, con frecuencia los perfiles están direccionados a ciertas personas, razón por la cual muchas veces no se han podido concluir con estos concursos. El órgano de control institucional interviene en estas actividades de la entidad. En algunas oficinas o gerencias o áreas también se observa que se han colocado personal por un favor político y no porque tengan competencia profesional. Estas personas no cuentan con un conocimiento, con capacidades y habilidades necesarias
para el cumplimiento de los objetivos de la entidad, razón por la cual también muchas veces la entidad no cumple con los objetivos institucionales que se traza. Componente de evaluación de riesgos. La administración de riesgos es un proceso que debe ser ejecutado en todas las entidades. Para la ejecución de este proceso se debe definir la metodología, estrategias, tácticas y procedimientos. A través de la identificación y la valoración de los riesgos se puede evaluar la vulnerabilidad del sistema. Para lograr esto se debe adquirir un conocimiento de la entidad de manera que se logre identificar los procesos y puntos críticos. Establecer los objetivos institucionales es una condición previa para la evaluación de riesgos. Los objetivos deben estar definidos antes que el titular o funcionario comience a identificar los riesgos que pueden afectar el logro de las metas y antes de ejecutar las acciones. La evaluación del riesgo es un componente del control interno y juega un rol esencial en la selección de las actividades apropiadas de control que se deben llevar a cabo. Normas básicas para la evaluación de riesgos. Planeamiento de la administración de riesgos. Es el proceso de desarrollar y documentar una estrategia clara, organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que pueden impactar en una entidad, impidiendo el logro de sus objetivos. Identificación de los riesgos. La identificación de riesgos está tipificada en aquellos riesgos que pueden afectar con el logro de los objetivos de la entidad debido a factores internos o externos. Los factores externos incluyen el factor económico, medioambiental, político, social y tecnológico. Los factores internos reflejan la selección que realiza la administración e incluyen la infraestructura, personal, procesos y tecnología. La metodología de identificación de riesgos de una entidad comprende la combinación de técnicas vinculadas con herramientas de apoyo. Estas herramientas deben incluir como base eventos y tendencias pasadas, así como técnicas de prospectiva en general. Valoración de los riesgos. La administración debe valorar los riesgos a partir de dos perspectivas: probabilidad e impacto. La probabilidad representa la posibilidad de ocurrencia, mientras que el impacto representa el efecto a su ocurrencia. La metodología de análisis o valoración del riesgo de una entidad debe normalmente comprender una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas. Las técnicas cualitativas consisten en la evaluación de la prioridad de los riesgos identificados, usando como criterio la probabilidad de ocurrencia, el impacto de la materialización de los riesgos sobre los objetivos, además de otros factores tales como la tolerancia al riesgo y costos, entre otros. Respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo son evitar, reducir, compartir y aceptar. Evitar el riesgo implica prevenir las actividades que lo originen. La reducción incluye los métodos y técnicas específicas para lidiar con ellos, identificándolos y proveyendo una acción para la reducción de su probabilidad e impacto. El compartirlo reduce la probabilidad o el impacto mediante la transferencia u otra manera de compartir una parte del riesgo. La aceptación no realiza acción alguna para afectar la probabilidad o el impacto. La administración, luego de seleccionar una respuesta, vuelve a medir el riesgo sobre una base residual. Asimismo, debe reconocer que siempre existirá algún nivel de riesgo residual, no solo porque los recursos son limitados, sino también por causa de la incertidumbre futura inherente y las limitaciones propias de todas las actividades. Las normas básicas para la evaluación de riesgo nos permiten identificar los riesgos potenciales en las acciones o actividades de la entidad. Por ejemplo, una empresa tiene como objetivo general convertirse en una de las marcas líderes en el mercado y uno de sus objetivos específicos es incursionar en las ventas en línea. Las actividades o acciones para el cumplimiento del objetivo específico
es la creación de una tienda en línea. Y como riesgo potencial de esta acción se ha identificado la falta de Internet. Y la respuesta a este riesgo es contratar los servicios de una empresa con experiencia en ventas de Internet. Otra respuesta sería contar con un módem de Internet. Otra respuesta a este riesgo potencial sería agregar un número telefónico en la tienda en línea para seguir vendiendo vía teléfono. Componente actividad de control gerencial. Las actividades de control gerencial tienen como propósito dar una adecuada respuesta a los riesgos de acuerdo con los planes establecidos para evitar, reducir, compartir y aceptar los riesgos identificados que pueden afectar al logro de los objetivos de la entidad. Normas básicas para las actividades de control gerencial. Procedimiento de autorización y aprobación. La gerencia determina qué actividades requieren aprobación sobre la base del nivel de riesgo que asumirá la organización. El titular de la entidad fijará con claridad las líneas de autoridad, así como los niveles de mando y responsabilidad funcional, los que estarán contenidos en el manual de procedimiento. Segregación de funciones. La segregación de funciones significa que ningún individuo deberá tener control sobre dos o más fases de un proceso, actividad o tarea. Permite asegurar que los errores o las irregularidades de las operaciones sean prevenidas o detectadas de manera oportuna por los empleados en el desarrollo normal de su trabajo. Evaluación costo-beneficio. El diseño e implementación de cualquier actividad o procedimiento de control debe ser precedido por una evaluación de costo-beneficio, considerando como criterio la factibilidad y la conveniencia en relación con el logro de los objetivos, entre otros. Controles sobre el acceso a los recursos o archivos. El acceso a los recursos o archivos debe limitarse al personal autorizado que sea responsable por la utilización o custodia de los mismos. La responsabilidad en cuanto a la utilización y custodia debe evidenciarse a través de registros de recibos, inventarios o cualquier otro documento o medio que permita llevar un control efectivo sobre los recursos o archivos. Verificaciones y conciliaciones. Los procesos, actividades y tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse. Las verificaciones y conciliaciones de los registros contra las fuentes respectivas deben realizarse periódicamente para determinar y enmendar cualquier error u omisión que se haya cometido en el procesamiento de los datos. Evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño permite generar conciencia sobre los objetivos y beneficios derivados del logro de los resultados organizacionales, tanto dentro de la institución como hacia la colectividad. Rendición de cuentas. En cumplimiento de la normativa establecida y como correlato a sus responsabilidades por la administración y uso de los recursos y bienes de la entidad, los funcionarios y servidores públicos deben estar preparados en todo momento para cumplir con su obligación periódica de rendir cuentas ante las instancias correspondientes respecto al uso de los recursos y bienes del Estado. Revisión de procesos, actividades y tareas. Los procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente revisados para asegurar que cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y demás requisitos. Este tipo de revisión en una entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento del control interno. Controles para las tecnologías de la información y comunicación. Las actividades de control de las tecnologías de información y comunicación incluyen controles que garantizan el procesamiento de la información para el cumplimiento misional de los objetivos de la entidad, debiendo estar diseñados para prevenir, detectar y corregir errores e irregularidades mientras la información fluye a través de los sistemas. Estas normas básicas para las actividades de control gerencial nos hacen referencia a la evaluación de costo-beneficio. Cuando una entidad quiere implementar una actividad de control,
se debe hacer un análisis de que si este es factible y conveniente en relación al logro de los objetivos de la entidad. También nos hace mención sobre los controles al acceso de recursos y archivos. Por ejemplo, en las entidades públicas, un funcionario no puede utilizar una maquinaria para un beneficio propio, ya que ese es un bien del Estado. También en las entidades públicas, los funcionarios no pueden ingresar o acceder a cierta información cuando ellos lo deseen o en el momento que ellos lo deseen. Por ejemplo, un día no laborable, el funcionario no puede tener acceso a las oficinas de la entidad. Componente de información y comunicación. Se entiende por el componente de información y comunicación los métodos, procesos, canales, medios y acciones que con enfoque sistemático y regular aseguren el flujo de información en todas las direcciones con calidad y oportunidad. Esto permite cumplir con responsabilidades individuales y grupales. Normas básicas para la información y comunicación. Funciones y características de la información. La información debe ser fidedigna con los hechos que describe. En este sentido, para que la información resulte representativa, debe satisfacer requisitos de oportunidad, accesibilidad, integridad, posesión, certidumbre, racionalidad, actualización y objetividad. Información y responsabilidad. La información debe permitir a los funcionarios y servidores públicos cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. Los datos pertinentes deben ser captados, identificados, seleccionados, registrados, estructurados en información y comunicados en tiempo y forma oportuna. Calidad y suficiencia de la información. En el sistema de información se debe considerar mecanismos y procedimientos coherentes que aseguren que la información procesada presente un alto grado de calidad. También debe contener el detalle adecuado según las necesidades de los distintos niveles organizacionales, poseer valor para la toma de decisiones, así como ser oportuna, actual y fácilmente accesible para las personas que la requieran. Sistemas de información. La entidad debe implementar sistemas de información que se adecue a la estrategia global y a la naturaleza de las operaciones de la entidad, pudiendo ser informáticos, manuales o una combinación de ambos. Pueden orientarse al manejo, preparación y presentación de la información económica, financiera, contable, presupuestaria y operacional. Flexibilidad al cambio. La flexibilidad al cambio debe considerar en forma oportuna situaciones referentes a cambios en la normativa que alcance a la entidad, opiniones, reclamos, necesidades e inquietudes de los clientes o usuarios sobre el servicio que se les proporciona. Archivo institucional. La importancia del mantenimiento del archivo institucional se pone de manifiesto en la necesidad de contar con evidencias sobre la gestión para una adecuada rendición de cuentas. Corresponde a la Administración establecer los procedimientos y las políticas que deben observarse en la conservación y mantenimiento de archivos electrónicos, magnéticos y físicos según sea el caso. Comunicación interna. La comunicación interna debe estar orientada a establecer un conjunto de técnicas y actividades para facilitar y agilizar el flujo de mensajes entre los miembros de la entidad y su entorno o influir en las opiniones, actitudes y conductas de los clientes o usuarios internos de la entidad, todo ello con el fin de que se cumplan los objetivos. Comunicación externa. La comunicación externa de la entidad debe orientarse a asegurar que el flujo de mensajes e intercambio de información con los clientes, usuarios y ciudadanos en general se lleve a cabo de manera segura, correcta y oportuna, generando confianza e imagen positiva a la entidad. Canales de comunicación. Los canales de comunicación son medios diseñados de acuerdo con las necesidades de la entidad y que consideran una mecánica de distribución formal, informal y multidireccional para la difusión de la información. Los canales no solo deben considerar la recepción de información, sino también líneas de entrega que permitan la retroalimentación y distribución para coordinar las diferentes actividades.
Estas normas básicas para la información y comunicación permiten al funcionario de la entidad obtener información fidedigna, de calidad, pertinente y oportuna. El funcionario puede utilizar esta información para el cumplimiento de sus objetivos. Las entidades públicas también están en la obligación de dar información a la población mediante páginas web u otros medios de comunicación. Normas generales para la supervisión. Las actividades de supervisión se realizan con respecto de todos los procesos y operaciones institucionales, posibilitando en su curso la identificación de oportunidades de mejora y la adopción de acciones preventivas o correctivas. Para esto se requiere una cultura organizacional que propicie el autocontrol, la transparencia de la gestión orientada a la cautela y la consecuencia de los objetivos del control interno. Normas básicas para las actividades de prevención y monitoreo. Prevención y monitoreo. El monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permitir conocer oportunamente si estos se realizan de forma adecuada para el logro de sus objetivos y en el desempeño de las funciones asignadas. Se adoptan las acciones de prevención, cumplimiento y corrección necesarias para garantizar la idoneidad y calidad de los mismos. Monitoreo oportuno del control interno. Mediante el monitoreo, la supervisión busca asegurar que los controles operen y sean modificados apropiadamente de acuerdo con los cambios en el entorno organizacional. Asimismo, se debe valorar si, en el cumplimiento de la misión de la entidad, se alcanzan los objetivos generales del control interno y se contribuye al aseguramiento de la calidad. Normas básicas para el seguimiento del resultado. Reporte de deficiencias. Las debilidades y deficiencias detectadas como resultado del proceso de monitoreo deben ser registrados y puestas a disposición de los responsables con el fin de que tomen las acciones necesarias para su corrección. Implantación y seguimiento de medidas correctivas. La implantación de medidas correctivas debe asegurar la mejora del control interno como resultado del monitoreo, así como la adecuada y oportuna implementación de las recomendaciones producto de las observaciones de las acciones del control. Normas básicas para los compromisos de mejoramiento. Autoevaluación. Se debe promover y establecer la ejecución periódica de autoevaluaciones sobre la gestión y el control interno de la entidad, por cuyo mérito podrá verificarse el comportamiento institucional o infórmese las oportunidades de mejora identificadas. Corresponde a sus órganos y personal competente dar cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones derivadas de las respectivas autoevaluaciones mediante compromisos de mejora institucional. Evaluación independiente. Se debe realizar evaluación independiente a cargo de los órganos de control competentes para garantizar la valoración y verificación periódica e imparcial del comportamiento del sistema de control interno y del desarrollo de la gestión institucional, identificando las deficiencias y formulando las recomendaciones oportunas para su mejoramiento.